Entonces estamos en Nehemías capítulo 7 y de una u otra manera vamos a ver del verso 1 al verso 73. Todo el capítulo 7 lo vamos a ver. Y déjenme decirles que el título de la predicación del día de hoy es Dios cuida su posesión. Dios cuida su posesión. Es el título del día de hoy. Dios cuida su posesión. Y hermanos, para entrar en contexto tenemos que recordar algo muy importante, y es que Nehemías comenzó la construcción de los muros de Jerusalén de una forma un tanto no muy bien a su favor. ¿Por qué? Porque desde que era copero de rey, desde que estaba en Susa, solamente pudo escuchar malas noticias de Jerusalén. Y una vez llegando a Jerusalén, porque el rey de Persia le permitió llegar a Jerusalén, le permitió ir al pueblo de sus padres, a la ciudad de sus padres para reconstruir los muros, encontró que los judíos estaban pecando contra su Dios y contra sus hermanos, y encontró que eran muchos los enemigos que rodeaban a toda Judá, y que de una u otra manera le iban a impedir hacer la obra de nuestro Señor con cierta facilidad. Pero, aunque es cierto que en los capítulos 3, 4, 5 y 6 de este libro de Nehemías, encontramos que constantemente los enemigos de Dios están intentando destruir la obra de Dios, intentando matar a Nehemías, intentando hacer que el pueblo de Judá se desanime, también encontramos en medio de todas estas adversidades a un Dios que bendice con su protección a su pueblo. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Encontramos un Dios que bendice a su pueblo con su protección, haciendo así que sus enemigos sientan vergüenza, como lo vimos en el capítulo 6. Y en el capítulo 7, ¿qué vamos a encontrar? Además, si ustedes ya dieron una mirada rápida a capítulo 7, es un capítulo que está lleno de genealogías, puras genealogías, puros nombres, casi 73 versículos de puros nombres. Pero nosotros nos vamos a concentrar en algo, en la fidelidad de Dios. Por eso, el día de hoy veremos el cuidado especial que Dios tiene a su pueblo. Veremos hoy el cuidado especial que tiene Dios a su pueblo. Y el bosquejo es de la siguiente manera. Y quiero decirles, hermanos, que vamos a hacer esta predicación un tanto temática, pero sí vamos a ver algunos versículos de capítulo 7. Bosquejo, se los digo, punto número 1 de bosquejo, el carácter protector de Dios. Punto número 1 de bosquejo, el carácter protector de Dios. Punto número 1, el carácter protector de Dios. Y punto número 2 de bosquejo, Dios cuida a los suyos. Punto número 2 de bosquejo, Dios cuida a los suyos. Punto número 2 de bosquejo, Dios cuida a los suyos. Y vamos a hacer algo diferente a lo que tenemos acostumbrado. Vamos a ir leyendo el capítulo 7 para ir entrando en el tema. Vean lo que dice el verso 1 y nos vamos a ir deteniendo así verso por verso, antes de pasar, por así decirlo, al tema. Verso 1. Dice así la palabra de Dios, Nehemías 7, verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, detengámonos allí porque ahí termina el verso 1. Vean cómo inicia el verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas. Aquí lo que está tratando de hacer el autor Nehemías es colocar nuestros ojos en un momento específico de la historia. Es decir, después, dice el texto, después de que los muros fueron terminados. Ese es nuestro momento. Ahí tenemos que llevar nuestras mentes. Luego de que los muros fueron terminados, o sea, después de los 52 días en los cuales terminaron de levantar los muros y colocar las puertas, de acuerdo con Nehemías capítulo 6, verso 15. Ese es nuestro momento histórico. Pero ¿qué ocurrió en este momento? Dice el verso, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Y es interesante que aquí Nehemías nos esté mencionando estas tres personas.
Nos menciona primero a los porteros, a los cantores y a los levitas. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Nace la pregunta. Bueno, eran personas de la tribu de Leví que se encargaban de trabajar en el templo únicamente de Dios. Solamente se dedicaban a eso, estar en el templo. Pero aquí salen 3 suposiciones por las cuales es probable que Nehemías haya mencionado a los porteros y cantores y levitas. Primera suposición, Nehemías hace mención de estas 3 personas porque fueron colocadas para proteger el templo de Dios. Esa es la primera suposición. Simplemente Nehemías está mencionando que estos cantores, estos porteros y estos levitas eran tan importantes que él tenía que describirlos en su escrito y decir que ellos estaban cumpliendo con su misión de proteger el templo. Ahí está la primera suposición. Segunda suposición. Ustedes recordarán que el templo de Dios se encontraba ¿en dónde? En Jerusalén, en la ciudad llamada Ciudad Santa. ¿Por qué? Porque era su lugar divino en la cual estaba el templo. Vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 6, versos 5 al 6. 2 de Crónicas, capítulo 6, versos 5 al 6. Vean lo que dice con respecto a dónde tendría que estar el templo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 6, versos 5 al 6. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde tuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Verso 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Entonces, porque el templo estaba en Jerusalén, esto hacía que Jerusalén era ciudad santa. Entonces, Nehemías menciona a los porteros y cantores y levitas porque siendo una ciudad santa, los cantores, los porteros y levitas estaban custodiando las puertas de los muros de Jerusalén, que al mismo tiempo también estaban resguardando el templo de Jerusalén. Esta puede ser la segunda opción. Ahora, existe otra tercera opción. Y esta es un tanto triste. Y es que Nehemías menciona a los porteros, cantores y levitas como protectores de las puertas de la ciudad, no por tanto porque ante sus ojos era la ciudad muy, muy santa. Bueno, los porteros tenían algo específico, una función específica, proteger el templo, no la ciudad. Entonces, ¿por qué Nehemías los está mencionando y por qué los está usando? Porque como había pocas personas dentro de la ciudad y había pocas personas que estaban dispuestas a hacer el trabajo de porteros, entonces le dijo a los levitas, ¿saben qué? Por un tiempo ustedes dedíquense a proteger los muros de la ciudad, a proteger las puertas de la ciudad. Ese será su trabajo temporal de ustedes. Y así fue. ¿Cuál de estas tres razones haya sido la correcta por la cual Nehemías haya mencionado a los porteros, cantores y levitas? No lo sabemos con exactitud, pero bueno, ahí les presento estas 3 razones. Ahora vayamos al verso 2. Vean lo que dice el verso 2. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice así el verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, escuchen, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este varón era de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ahí detengámonos. Mandó, dice. Pero antes de ver la orden que Nehemías dio a estas 2 personas, vamos a ver quiénes eran estas 2 personas que se mencionan en el texto. Primera persona que se menciona, Ananí. Ananí. Y Nehemías lo identifica como, mandé a quién, a mi hermano. A mi hermano. Y esta persona, Ananí, es la misma persona que se menciona en el capítulo 1 del libro de Nehemías. ¿Se acuerdan que Nehemías era copero? Él estaba haciendo su trabajo en Susa, pero dice que llegó su hermano Ananí y entonces Nehemías se acercó y le dijo, ¿cómo está la ciudad? Y Ananí le dijo, la ciudad está devastada
todos estamos mal. Y a raíz de lo que Ananí le dijo a Nehemías, esto fue lo que hizo que su corazón se incendiara para hacer la obra de Dios e ir a Jerusalén y edificar los muros. Bueno, muchos autores discuten si Ananí o no era hermano de sangre de Nehemías. Nosotros vamos a tomar que sí era su hermano de sangre. ¿Por qué? Porque aquí dice, mandé a mi hermano Ananí, pero después dice, haciendo una separación, y a Ananías, quien dice era jefe de la fortaleza. Y menciona, además Nehemías hace una aclaración que este hombre Ananías era un varón de verdad, o sea, traducido justo y temeroso de Dios. O sea, un hombre que seguía la palabra de Dios. Entonces, era un hombre en el cual podía confiar Nehemías. ¿Por qué? Porque le temía al Todopoderoso. ¿Recuerdan Proverbios? El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Entonces era un hombre muy confiable. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué menciona estas dos personas específicamente? ¿Por qué les va a dar una orden? Bueno, de acuerdo con los autores, Ananí y Ananías eran personas de alto rango, solamente por debajo de Nehemías. ¿Y por qué se les dio este derecho? Porque ustedes recuerden qué estaba pasando con los principales de Jerusalén. Vamos a Nehemías capítulo 6, verso 17 al 19, rápidamente. Nehemías capítulo 6, verso 17 al 19. Vean lo que estaba pasando con los principales de Jerusalén y de Judea. Dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. ¿Por qué colocó a estas dos personas y no a los principales de Judá como encargados de Jerusalén? Muy simple. Porque Nehemías no confiaba en los principales de Judá porque habían pecado en contra de su Dios a tener una relación de parentela con Tobías, enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Por eso coloca a estas dos personas y hace mención que Ananías era varón de verdad justo y temeroso de Dios, poniendo los ojos de la audiencia, o sea, de nosotros, en decir, vean en este hombre se puede confiar porque hay temor de Dios en él, en su corazón. Bueno, y prosigue Nehemías en su instrucción. Vean el verso 3. Y les dije, o sea, aquí ya Nehemías está dando una orden y va a dar dos órdenes. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Bien, aquí vemos que Nehemías les está dando esta orden a estas dos personas. ¿De qué? De que simplemente se cierre las puertas a tiempo, pero que no se abran las puertas antes de que el sol caliente. Bien, esta orden no es tan fuera de lugar, porque en tiempos de Nehemías, las puertas de las ciudades se abrían cuando había luz, o sea, al amanecer las puertas de la ciudad se abrían, y al atardecer, cuando dejaba de haber luz, las puertas de la ciudad, ¿qué? Se cerraban. Si ustedes ven a lo mejor alguna película de la Edad Media, a lo mejor ustedes pueden ver que esa costumbre, cuando había luz, se levantaban, cuando dejaba de haber luz, se cerraban. Ahí estaba esa costumbre, también en tiempos de Nehemías estaba esa costumbre. Pero la orden que Nehemías da de que no se levanten las puertas hasta que caliente el sol, quiere decir algo. ¿Ustedes se levantan hoy en día cuando el sol está apareciendo? Claro que no. Tampoco en el tiempo de Nehemías muchas personas se levantaban cuando el sol se levantaba, sino que se tardaban un tiempo, unas horas en levantarse después de que el sol amaneciera. Entonces Nehemías pensó y dijo, si Sanballat nos quiere hacer daño y abrimos las puertas
cuando recién hay sol y cuando todavía el pueblo que está aquí se está levantando, nos pueden matar a todos. Entonces la orden será hasta que el sol caliente. Hasta que todos estén levantados, vamos a abrir las puertas de la ciudad Jerusalén. Y además le voy a encargar a las pocas personas que están allí que cuiden cada uno la puerta que tenga más cerca de su casa por cualquier ataque enemigo. Estas fueron las dos órdenes que dio Nehemías. Ahora vamos al verso 4. Aquí da la razón porque es la razón por la cual Nehemías dio la orden de que se levantaran las puertas cuando el sol calentara. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Eran poquitos. En Jerusalén eran poquitos, pero ustedes dirán, bueno, Sergio, ¿y todas las personas que se juntaron para reconstruir los muros? ¿Dónde están? Eran gente que vivía en los pueblos alrededor de Jerusalén. En Jerusalén, de acuerdo al verso 4, casi nadie vivía. Era casi una ciudad fantasma, a pesar de que era la ciudad santa de Dios, a pesar de que ahí estaba el templo de Dios. No se preocupen, hermanos, esto se soluciona en un futuro. Nehemías, pues, con algunos incentivos, anima a las personas a que vivan en la tierra santa, a la ciudad santa en Jerusalén. Pero mientras, en este momento, no había mucha gente. Por eso dio la orden de que cuando el sol calentara, se levantaran las puertas de la ciudad. Ahora sí, en medio de todo esto, de estas órdenes, Nehemías nos va a contar algo asombroso. Nos va a contar un descubrimiento que llegó a sus manos. Sin duda un tesoro para él. Vean lo que dice verso 5 y verso 6 de Nehemías 7. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 7, verso 5 y verso 6. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Escuchen. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes y encontré en el escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, a los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Vamos a detenernos tantito allí. Principio dice que Nehemías quería que fuesen quienes empadronados por genealogías. Nehemías se estaba poniendo de acuerdo con los nobles, con los oficiales de Judá, para levantar un censo. ¿Ustedes recuerdan qué pasó cuando el rey David quiso levantar un censo? Hubo juicio de Dios. Hubo juicio de Dios. Dios mató a muchísimos hombres, a miles de hombres, por el censo levantado por David. Pero a lo mejor ustedes dirán, entonces, si Dios ya había matado a hombres por hacer un censo en tiempos de David, ¿por qué Nehemías lo está volviendo a hacer? ¿Por qué Nehemías quiere hacerlo? ¿Acaso Nehemías no conocía la palabra de Dios? ¿O acaso Esdras, que estaba al lado de él, sin duda, le pudo haber dicho, Nehemías, no lo hagas porque vamos a traer juicio de Dios a nuestras vidas? Bueno, hay dos razones muy diferentes. Primero, la razón por la cual David quería levantar un censo fue una razón pecaminosa y satánica, porque fue movido por Satanás para levantar este censo. ¿Por qué? Porque quería saber cuántos hombres tenía para la batalla y así no confiar en la mano poderosa de Dios. Por eso Dios trajo juicio sobre David. Pero totalmente diferente la situación de Nehemías, porque dice el verso 5, vean lo que dice el verso 5, conforme a Nehemías. Entonces puso Dios en mi corazón. ¿Esto qué nos da a entender? Nos da a entender que Dios mismo fue el que le puso en su corazón de Nehemías que levantara un censo. ¿Para qué? Para ver cuántos israelitas había para poder colonizar la ciudad de Jerusalén. Esto era agradable ante los ojos de Dios. Pero solamente imagínense, ya se está preparando, Nehemías está hablando con los que tenía que hablar para empezar el censo, y de repente alguien llega con un escrito, con un papiro y le dice, Nehemías, he encontrado algo de tu interés. ¿Qué es? Lee este rollo. ¿Tú quieres hacer un censo? Y precisamente ahorita encontré el rollo que habla del censo
que ya se había hecho. ¿Cuándo? Este censo se hizo cuando recién se estaba saliendo del imperio persa, cuando Ciro estaba gobernando, y que habla de la primer gran caravana que llegó a Jerusalén. Imagínense la cara de asombro de Nehemías. ¿Por qué? Ustedes dirán, si es un simple censo. Porque ese censo, hermanos, representa la fidelidad de Dios y la protección de Dios para con su pueblo. Para nosotros es un simple censo. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron lejos de la tierra prometida el pueblo de Judá? 70 años. Entonces, cuando se les permitió regresar al pueblo de Judá a la tierra santa, encabezado por este Zorobabel y por Jesúa, era recordar todas las promesas de Dios. Era decir, Dios nos está cumpliendo en su palabra una vez más, que vamos a regresar a la tierra prometida. Esto es grande. Y pues Nehemías lo sabía. Quizás Nehemías, cuando leyó este documento, porque dice, lo encontró, quiere decir que estaba perdido, lágrimas caían de su cara, de sus ojos. Quizás se puso de rodillas, levantó una oración a los cielos y dijo, Dios, tú siempre nos proteges. Y así como protegiste a la primera gran caravana, a la segunda y a mí, porque levanté los muros, grande es tu fidelidad y nos seguirás protegiendo. Y sin duda, aquí regresaron a la mente las promesas y la fidelidad principalmente que Dios tenía con el pueblo de Israel. Vean, les voy a decir la razón por la cual no vamos a leer el resto de los versículos. Esta misma lista, hermanos, que nosotros encontramos en Nehemías capítulo 7, es la misma lista que nosotros encontramos en Nehemías capítulo 2. Es la misma. Perdón, en Esdras capítulo 2. Es la misma lista. Así que, como ya analizamos esta lista de Esdras capítulo 2, no es necesario analizar otra vez la lista de Nehemías capítulo 7. Pero sí hay un aspecto muy importante que hay que analizar y hay que recordar. Y es que Dios protege a los suyos. Dios protege a los suyos. ¿Pero por qué Dios protege a los suyos? Porque es parte de Dios ser fiel a su palabra. Es parte de Dios proteger a sus hijos. Y podemos decir lo que es un atributo de Dios. Pero para entender la fidelidad y la protección que Dios tiene para con los suyos, para con su pueblo, es necesario que nosotros entendamos la palabra atributo de Dios, porque vamos a ver algunos que nos ayudarán a entender este carácter protector de nuestro Señor. Vean, en el libro Fundamentos de la Fe del pastor John MacArthur, él define un atributo como una cualidad o característica que es verdadera acerca de alguien. Es una cualidad o característica que es verdadera acerca de alguien. Entonces vamos a ver algunos atributos de Dios que nos ayudarán a entender por qué nuestro Dios es protector. Por ejemplo, primer atributo, la soberanía de Dios. ¿Entienden qué es la soberanía de Dios? Yo se las explico. En este atributo, hermanos, se nos muestra la verdad y la realidad de que Dios es soberano sobre toda la creación. Es decir, como Dios es soberano, Dios tiene completo control y dominio sobre todo lo visible y todo lo invisible. Por lo tanto, si Dios es soberano, tiene completo control, nada se salta de su soberanía, entonces Él puede, con este poder, simplemente decir qué le va a ocurrir y qué no le va a ocurrir a cada criatura. Por lo tanto, Él puede protegernos. Él puede decidir protegernos con este inmenso poder. ¿Y qué creen? Él ha decidido protegernos. No solamente lo decide, no solamente decide a quién sí proteger y a quién no proteger, sino que Él ha decidido protegernos a nosotros. Vamos al Salmo 91, verso 14 al 16. Vean lo que dice. Salmo 91, verso 14 al 16. 91, verso 14 al 16. Dice así la palabra de Dios.
porque en mí ha puesto su amor, y yo entonces lo libraré, dice Jehová. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Esto de acuerdo a la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero vean cómo dice, yo entonces lo libraré. Ahora otro atributo que tenemos que tomar en cuenta es el amor de Dios. El amor de Dios. Nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que Dios vio en la humanidad para amarla? Y la respuesta siempre tiene que ser, nada. Dios no vio nada en la humanidad para amarla. Dios no vio nada en la humanidad para protegerla y para salvarla. No vio absolutamente nada. El hombre era pecador, el hombre era su enemigo, el hombre no quería nada con Dios. Pero Dios, siendo amor, Dios decidió amarnos a nosotros aun siendo pecadores. Y Él dijo que todos aquellos que lo amáramos, recibiríamos protección de Él. Porque Dios es amor. Vean lo que dice Deuteronomios 33:3. Deuteronomio 33:3. 33:3. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomios 33:3. Escuchen. Aún amó a su pueblo, o literal diría, aún amó a los pueblos. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, o también traducido, o se postraron a tus pies, recibiendo dirección de ti. Entonces vean, todos los pueblos, los cuales Dios amó, están ¿en dónde? En sus manos. Están en su mano. ¿Por qué? ¿Por ser buenas gentes? ¿Por ser los mejor portados del mundo? No, porque Dios decidió amarlos. Nada más. Ahora pasemos al siguiente atributo. Fidelidad. ¿Por qué Dios nos protege? Porque Dios es fiel. ¿Por qué Dios protege a su pueblo? Porque Dios es fiel. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente lo que ustedes escuchan. Dios es fiel a sus palabras y en Él no hay mentira. Lo que Él ha dicho se hace. Y como Él ha dicho que nos va a amar y que nos va a proteger, tengan certeza que así va a ser. Tengan certeza que ustedes tienen toda la protección de Dios. Vean lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Verso 3. Dice así la palabra de Dios. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará ¿de qué? Del mal. Él nos cuida, Él nos guarda del mal. ¿Por qué? Porque fiel es Dios para con todo su pueblo. Por lo tanto, tú cuando vas caminando en la calle puedes estar totalmente seguro que Dios te va a proteger. Estás pasando una mala racha, estás pasando una mala adversidad. Simplemente confía en Dios, en su fidelidad. Recuerda, Él te ama y recuerda, Él es soberano. Recuerda, Él es fiel con su promesa. Por lo tanto, Él te va a proteger. Ahora, hay otras buenas noticias. No solamente el Señor es soberano, no solamente Dios es amor y ha decidido amarte, no solamente el Señor es fiel, sino que el Señor es omnipotente. ¿Qué caso tendría confiar en un Dios débil? Ninguno, yo así se los digo, ninguno. Pobres de los católicos, pobres de los que tienen otras religiones, porque confían en dioses que son débiles. Pero tú confías en el Dios omnipotente. ¿Qué es esto? Que todo lo puede, que es todopoderoso. Ese es tu Dios. Entonces, como Dios todo lo puede, como Dios es todopoderoso, Él te ayudará en cualquier circunstancia. Él te va a proteger.
sea cual sea tu enemigo. Y vean, yo le leo esto y se los voy a leer de corrido, porque son 2 versos de 2 libros diferentes. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, porque nada hay imposible para Dios. Salmo 144, 15. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Lucas 1, 7. Porque nada hay imposible para Dios. Ustedes son bienaventurados. Ustedes son dichosos por tener a este Dios como Señor, como su Padre, y porque nada hay imposible para Él. Entonces, todos los días, antes de que emprendas cualquier acción, puedes decir: gracias, Señor, porque confío en tu protección, porque me has amado, mi vida está en tu control y porque eres todopoderoso para guardarme sin importar quién sea mi enemigo, sin importar cuál sea la circunstancia. Gracias, estoy muy agradecido contigo. Y esto lo sabía Nehemías. Nehemías esto lo sabía. Nehemías sabía que su Dios era soberano, era amoroso, era fiel y era omnipotente. Pero, como el libro de Nehemías se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿cómo creen ustedes que Nehemías debió de percibir todo esto? Primero sí en su persona, porque dijo: en 52 días terminamos los muros, Señor, tú nos protegiste. Pero hay otra manera, recordando hechos del pasado de nuestro Señor. ¿Y cuáles son los hechos del pasado de Nehemías? La historia de Israel. Por eso vamos a ver rápidamente cómo Señor ha sido fiel para con el pueblo de Israel. 1. ¿Se acuerdan cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham, Isaac y Jacob? Que su descendencia iba a ser grande, que de su descendencia iba a salir reyes, que no se podrían contar. Es más, que iban a tener una tierra donde vivir, ¿cierto? Eso se le conoce como el pacto palestino. Y pese a quien le pese, Palestina es de Israel. Bueno, toda esa parte que habían estado gobernando. Bueno, ¿cuál fue el pacto a Abraham? Génesis 17, 1 a 8. Vayan conmigo, Génesis capítulo 17, verso 1 al 8. Génesis 17, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Lo leo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios que todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y me multiplicaré y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ¿quién? De ellos, de tu descendencia. ¿Dónde podemos ver que se empezó a ver el cumplimiento de este pacto? Con el nacimiento de Isaac. Después de Isaac le nació Jacob, que Dios le cambió su nombre por Israel, por Israel. ¿Cómo se lo cambió? Bueno, porque peleó contra Dios, se lo cambió por Israel. Y después de esto, Israel tuvo ¿a quiénes? A las 12 tribus. Tuvo a las 12 tribus, las cuales uno de sus hijos, José, fue vendido a sus hermanos, llegó a Egipto, y gracias a que él llegó a Egipto pudo salvar del hambre al resto de su familia. Ahí está, se iban a multiplicar, se estaban multiplicando. Para el tiempo, según algunas personas, para el tiempo de los investigadores, antes de salir de Egipto, los israelitas y eran un total de 2.500.000 gentes. Entonces Dios había sido fiel a su palabra. ¿Pero qué creen?
aún seguían siendo esclavos de Egipto. ¿Cómo Dios sigue cumpliendo su palabra en proteger a la descendencia de Abraham? Pues sacándola. Vayan conmigo, Éxodo, capítulo 12, verso 29 al 32. Dios en Éxodo capítulo 12, verso 29 a 32. Tenemos aquí que Israel es esclava de Egipto. Moisés se vuelve su libertador porque Dios le manda a Moisés y también a Aarón que hablen con Faraón para que liberen al pueblo de Israel. Se vienen las plagas y esta es la última. Éxodo 12, 29 a 32. Aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Verso 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Quizá para los ojos de los israelitas veían imposible salirse de la tierra y del dominio de los egipcios, pero Dios los protegió, mandó a las plagas, y tanto así que el faraón les dijo: váyanse, y vayan a servir a su Dios. Pero ¿dónde también se muestra la protección de Dios para con su pueblo? Mientras estaban vagando en el desierto. Dios le dio ¿qué? Dios le dio cuidado y les dio comida. Vean el cuidado de Dios. Yo lo leo, Éxodo 17, verso 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y cuando tuvieron hambre, el Señor, ¿qué les dijo? Les daré maná. Y cuando tuvieron sed, el Señor, ¿qué les daba? Agua. Y cuando se les antojaba carne, bueno, una sola vez, ¿qué dijo el Señor? Les daré carne hasta que les salga por las narices. Bueno, ahí los enjuició, pero les dio carne. Otra, también el Señor les dice: yo estaba con ustedes y hacía que mientras vagaban en el desierto, su ropa y su calzado no se desgastaba. Entonces ahí estaba la protección de Dios con ellos. Pasaron los 40 años, la primera generación murió, Moisés murió, Aarón murió, se levanta una segunda generación ahora comandada por Josué. ¿Y cómo Dios los protegió? Entregándole la tierra de Canaán. ¿Se las entregó? Dios, se puede decir claramente, peleó por su pueblo. Él peleó por su pueblo. Tanto así que en una batalla Josué oró y se detuvo el sol. Bueno, se detuvo la tierra, pero ante los ojos humanos se detuvo el sol. Después, ¿qué pasó? El pueblo entró en desobediencia, pero el Señor, en su amor, no permitiendo que el pueblo que él había escogido muriera y fuera azotado, levantaba a jueces. Vayan conmigo a Jueces, capítulo 2, verso 16. Jueces, capítulo 2, verso 16. Vean lo que dice. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Ahí también está la protección de Dios, mandando a estos hombres fuertes y a esta mujer, Débora, para que liberasen al pueblo de Israel cuando era necesario ser liberados. Pero también tenemos, después del tiempo de los jueces, algo muy interesante. El pueblo de Israel pedía un rey. ¿Y qué creen? Dios le dio un rey conforme al corazón de su pueblo, a Saúl. Se los dio. Pero Dios quiso protegerlos de malos reyes. ¿Y qué fue lo que hizo Dios?
Le levantó un rey bueno, un rey conforme a su corazón. David. Vean lo que dice Hechos, capítulo 13, versos 22 y 23. Hechos 13, versos 22 y 23. Hechos 13, verso 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Quitado les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme ¿a quién? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Escuchen, y dio una bendición el Señor. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Bueno, ahí ya nos estamos adelantando. Regresémonos. Ya pasó el tiempo de los reyes. Después, ¿qué ocurrió? Murió David, murió Salomón, el pueblo se dividió en dos, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, y ambos pueblos pecaron. Ambos pueblos pecaron. El reino del norte fue dividido, fue casi exterminado, porque fue conquistado por Asiria. El reino del sur, conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, también fue llevado cautivo, fue desterrado. Pero el Señor protegía a su pueblo, como hemos estado viendo a través de este pequeño panorama del Antiguo Testamento. Dios protegió a su pueblo. Y le dijo al profeta Jeremías, solamente van a estar cautivos 70 años, porque yo los amo. Pasaron 70 años, ¿y qué ocurrió? Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. Un profeta llamado Daniel encontró una profecía. Daniel capítulo 9, verso 1 al 2. Daniel capítulo 9, verso 1 a 2 dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, o sea, estaba estudiando en los libros el número de los años del que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿en cuánto? En 70 años. Y después de esto, ¿qué vemos que hizo Daniel? Si ustedes continúan leyendo, Daniel oraba, Señor, ya se cumplió el tiempo, Señor, ya se cumplió el tiempo, Señor, ya se cumplió el tiempo. Dale libertad a tu pueblo. Y el Señor, siendo tan amoroso, siendo tan protector, levantó a Zorobabel, levantó a Jesúa, y se regresa a la primera caravana a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y así inicia Esdras. Ustedes dirán, bueno, fue un panorama. Sí, pero créanme que yo casi no tengo duda de que todo esto lo vio Nehemías mientras estaba viendo la genealogía que encontró. El Señor en todo el tiempo con mi pueblo y aún con mi vida, dijo Nehemías, Él ha sido fiel con todos nosotros. Él siempre nos ha protegido. Todo está bajo su mano. Y ahora ustedes a lo mejor dirán, bueno, ya vimos cómo Dios ha sido fiel para con el pueblo de Israel. ¿Qué hay conmigo, su iglesia, su amada, con su esposa? ¿Dios también es fiel conmigo? Sí, Dios también ha sido fiel contigo. Entonces, de manera de conclusión de esta predicación, quiero tocar algunos puntos en donde nosotros podemos encontrar que Dios ha sido fiel con nosotros. Vean, 1. Cada uno de los miembros de la iglesia hemos sido seleccionados personalmente por Dios. Y por esta causa, hermanos, Él nos protege. ¿Dónde encontramos esto? Que hemos sido seleccionados por Dios. Romanos 8:30. Vayan. Tú puedes sentirte protegido como el pueblo de Israel se sentía protegido, porque el Señor te ha seleccionado a ti personalmente. Romanos 8:30, vean lo que dice.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también ¿qué? Glorificó. A ver, lo vamos a desglosar rápido. A los que predestinó, o sea, les dio un predestino, los destinó a algo antes de que naciéramos. A ti, ¿a qué te destinó Dios antes de que tú nacieras? A formar parte de la iglesia. O sea, eres un predestinado. A los que Dios predestinó, a esos que llamó, les dijo, vengan a mí, vengan a mi Hijo Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. A los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó. O sea, los hizo justos. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿Dios te volvió sin pecado? No, pero te justificó porque ahora Dios ya no ve el pecado en ti, que aún mora en ti, sino que ve la perfección de Cristo porque Él vivió una vida perfecta. La vida de Cristo se te dio a ti en la cruz y tus pecados se le dieron a Él para que Él muriera por tus pecados. Por lo tanto, tú eres justificado, tú eres justo legalmente, aunque todavía no eres perfecto. Y a los que justificó, ¿qué? Dice, también los que glorificó. A pesar de que sigues teniendo un cuerpo pecador, a pesar de que espero que hagas esto, lloras cuando pecas, te duele cuando pecas, tú ante los ojos de Dios ya eres una persona glorificada, porque Él desde antes de la fundación del mundo te predestinó, te llamó, te justificó, y en estos momentos tú ya te puedes considerar glorificado, porque tu lugar no es esta tierra. Tu verdadero reino es el reino de los cielos, la ciudad celestial. Entonces, por eso tienes que sentirte protegido, porque si el Señor ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo, Él va a mover todos los medios, su soberanía, para protegerte. Así de simple. Ahora también tienes una protección extra. Bueno, escucha, Jesús oró por ti. Jesús oró por ti. Tú cuando te sientas con una necesidad, ¿qué es lo que haces? Bueno, ahí tenemos nosotros una cajita donde ponemos nuestros puntos de oración, los anotamos y esperamos que nuestras hermanitas oren por nosotros, que son las de ministerio de oración. O bien podemos acercarnos con algún otro hermano o hermana y decirles, oye, estoy pasando por cierta necesidad, ora por mí, ¿cierto? Y quieras o no, espiritualmente, eso levanta nuestros ánimos, porque Dios usa las oraciones de nuestros hermanos para levantarnos. Ahora, si tú piensas, y es verdad, que las oraciones de tu hermano o hermana son fuertes, poderosa es la oración de Jesús que hizo por ti y por todos nosotros. Juan 17:9. Vean, solamente voy a decir la primera parte porque la oración está muy grande. Dice el Señor, yo ruego por ellos, dice el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Solamente voy a orar, Señor, por los que tú has predestinado, tu iglesia, tu amada, por los que tú velas, solamente por ellos. Entonces tienes la protección de Dios en su oración. 3. Ahora, ¿te sientes inseguro? ¿Sientes que alguien te va a tocar? Bueno, primero tienen que tocar la mano de Dios porque los creyentes estamos bajo la mano de Dios. Juan 10:28. Juan 10:28. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Piensas que tu enemigo es tan grande que te puede hacer caer o te puede apartar del amor de Dios? Entonces estás haciendo en poca cosa el poder de Dios. Recuerda, todo enemigo que nosotros tengamos en este mundo tiene poder limitado, pero nuestro Dios que nos está abrazando literalmente, Él es todopoderoso. Siéntete seguro. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos en Esdras que Sanbalat quería impedir, que
las personas que estaban alrededor, los samaritanos, no Sanballat, los samaritanos querían impedir que que el templo se construyera y eran llamados los enemigos de Dios. Bueno, si en tiempos de Zorobabel él protegió a los israelitas por construir un templo hecho de piedra que se cae, ya lo hemos visto muchas veces, se ha caído, cuanto más Dios no te va a proteger a ti que eres templo vivo del Santo Espíritu. Vean lo que dice 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. Ajá. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces Dios cuida lo suyo, Dios cuida su templo y ustedes son su templo. Ahora ustedes dirán, bueno, Sergio, ya tocaste que el Señor nos protege en varias circunstancias en contra de enemigos. Pero ¿qué hay de mis necesidades básicas? ¿Qué crees? También Dios está cuidado de todo esto. Esto solamente lo voy a decir una vez porque es muy conocido. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Siempre y cuando tú busques el reino de Dios y su justicia. Esa es la condición. Ahora, yo te pregunto, aún puede haber duda en ti de que el Señor no te protege. Aún puede haber duda en ti en creer que el Señor pues no está teniendo la suficiente atención ante tus necesidades. Yo te digo, si el Padre entregó a Cristo a morir por ti, por nosotros, y Cristo voluntariamente se dio en la cruz por todos nosotros, escucha, ¿habrá una necesidad que el Señor en tu vida no supla? ¿Habrá un enemigo del cual Dios no te proteja? Claro que no. Vean lo que dice Romanos 5:8. Dios ya te dio lo más grande que Él tenía, que era su Hijo. Así que Él simplemente te puede dar protección, porque ya te lo dio todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo un pecadores, ¿qué? Cristo murió con nosotros. Cada vez que tú sientas duda en tu corazón del amor de Dios, de su protección, de su fidelidad, a lo mejor de su poder, voltea a ver a Cristo, porque es la culminación de ese gran amor derramado en nosotros. Y di, Señor, tanto me amas, tanto me proteges, porque tú diste a Cristo por mí. Quería cerrar con este punto 6, pero les voy a dar un último punto 7. ¿Sabes para qué el Señor te dejó a ti el Antiguo Testamento? ¿Sabes por qué tenemos el Antiguo Testamento? 1, para aprender el error de ellos, de los israelitas, para ver los pecados de los israelitas y no cometer sus mismos pecados. Esa es una razón. Pero 2, ¿qué encontramos cuando leemos y principalmente estudiamos el Antiguo Testamento? Estudiamos el carácter de Dios, encontramos cómo Dios se mueve, encontramos atributos de Dios. Entonces, cada vez que tú leas el Antiguo Testamento y veas cómo Dios se comporta amorosamente y protege al pueblo de Israel, eso también lo puedes ver reflejado en ti. Tú no eres Israel, pero eres su iglesia. Tú no eres la niña de sus ojos, eso se lo dijo Israel, pero tú eres su esposa, su amada. Entonces, como ves que los trata a ellos, a ti te va a tratar. Ve el cuidado que ellos les tienen, a ti también te va a tener el cuidado que ellos les tienen. ¿Ves en el Antiguo Testamento que Él cumple sus promesas? Lee la Biblia y aprópiate de las promesas que son para la iglesia y Dios también las va a cumplir. Por eso el título de la predicación del día de hoy fue El Señor cuida lo suyo. Nehemías lo vio cuando encontró ese documento. Nehemías lo vio cuando vio la genealogía. Y tanto así lo vio que el Señor Espíritu Santo permitió que ese pedazo de papel estuviera en la palabra de Dios. Ahora, tú tienes muchos pedazos de papel. ¿Lo crees como palabra de Dios? Pues estate seguro que Él también te protege. Dios les bendiga, hermanos.
Vamos a orar.